Bienvenidos a todos los jóvenes que son parte de la práctica del laboratorio de esta asignatura y que a través de este video vamos a tratar de comprender un poco acerca de los microorganismos y los medios de aislamiento para su identificación. Al hablar de microorganismos nos referimos a organismos pequeños que pueden ser visibles o observables a través de un microscopio. La ciencia que se utiliza para el estudio de estos microorganismos se llama microbiología. Y esta viene del griego micro, que significa diminuto o pequeño, y de bio, que significa seres vivos. Para el caso, cuando hablamos de microorganismos, habláramos de seres vivos que son de un tamaño peculiar. Los microorganismos, según su capacidad para producir daño dentro del huésped, se clasifican en dos grandes grupos. Hablamos de microorganismos patógenos y son aquellos agentes capaces de provocar una enfermedad en el huésped que los aloja. El término se emplea normalmente para describir un microorganismo como los virus, las bacterias, los hongos o los parásitos, y que de alguna manera deterioran o perjudican la salud o la estabilidad de la persona. Cuando hablamos de los microorganismos no patógenos, hablamos de aquellos que no son capaces de producir enfermedad. Normalmente nos referimos a los microorganismos que son parte de la flora o de la microbiota normal del ser humano. La mayoría de estos microorganismos hacen referencia a las bacterias. Por lo tanto, clasificamos a las enfermedades en dos grandes grupos. Las enfermedades infecciosas o transmisibles, que son aquellas que según sus manifestaciones clínicas refieren al contacto del huésped con un microorganismo, y durante ese proceso de interacción con el microorganismo pueden producir un daño o sintomatología en la persona o en el paciente. Esto puede transmitirse de manera directa o indirecta de persona a persona, este tipo de afecciones. Cuando hablamos de las enfermedades no transmisibles nos referimos específicamente a las denominadas hoy en día enfermedades crónicas no transmisibles, conocidas en nuestro medio, ¿verdad?, a nivel mundial, y que de alguna manera se convierten en una de las patologías con mayor incidencia dentro de nuestro país y de todos los países del mundo. Estas generalmente son de progresión lenta y de alguna manera van deteriorando la calidad de vida de la persona que la posee. Se encuentran entre ellas la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal y las enfermedades cardiovasculares. Al hablar de microorganismos y la enfermedad debemos de definir conceptos importantes dentro de este tema, y el primero es la patogenicidad, que hace referencia a la capacidad que tienen los microorganismos de producir daño dentro del huésped. No todos tienen la misma capacidad, por lo tanto podemos decir que algunos microorganismos son más patógenos que otros. Otro término relacionado es la virulencia, y esta es la magnitud de patogenicidad que tiene el microorganismo, y no solamente de causar daño dentro del huésped, sino invadir específicamente los tejidos o producir la liberación de toxinas dentro de él. El término de virulencia está más relacionado con los virus. En el laboratorio de microbiología contamos con medios de aislamiento que nos permiten a nosotros aislar, como su palabra lo dice, los microorganismos para su posterior identificación. Al hablar de medios de aislamiento nos referimos a medios artificiales que le propician al microorganismo las condiciones, en este caso los nutrientes necesarios para que se puedan multiplicar fácilmente. Existen otros factores dentro del laboratorio que permiten esta fácil multiplicación. Por ejemplo, se toma una pequeña muestra de la persona y se coloca en un medio de aislamiento que puede ser líquido, sólido o sólido, y posteriormente se coloca dentro de una estufa. La estufa le da el calor, la luz y la humedad necesaria, aparte de las condiciones del medio que le da los nutrientes necesarios para que el microorganismo pueda crecer y multiplicarse. Existen microorganismos que son un poco más tediosos y que incluso necesitan ciertas condiciones de oxígeno para poder replicarse, o necesitan ausencia del mismo para poder crecer también.
Los medios de aislamiento o medios de cultivo se clasifican en líquidos, semisólidos y sólidos. Los medios líquidos son los agares o los caldos que nos permiten colocar una pequeña proporción de la muestra en ellos y propiciar un medio para que se puedan multiplicar y preservar el microorganismo. Los medios semisólidos son de manera gelatinosa y son un poco blandos y nos permiten hacer estriados o siembras en la superficie de ellos, normalmente están en tubos, y poder identificar algunas características de algunos microorganismos. Por ejemplo, en bacteriología utilizamos la llamada marcha bacteriológica, donde a través de diferentes medios semisólidos podemos identificar algunas características en ella. Por ejemplo, la producción de ácido sulfídrico, la segregación de azúcares presentes en la bacteria, la movilidad de las mismas, y estas nos permiten posteriormente identificar qué tipo de bacteria es la que tenemos presente en esa muestra. Y existen los medios sólidos, que son los medios de agar, que nos sirven a nosotros para sembrar los microorganismos, una pequeña proporción de la muestra donde están presentes estos microorganismos, y que dada la temperatura y el tiempo, la humedad y la luz necesaria, pueden multiplicarse posteriormente si dentro de esa muestra existe algún tipo de microorganismo presente. Y existen diferentes medios sólidos que nos permiten a nosotros identificar, igual que a los semisólidos, algunas características presentes en los microorganismos. Todos los medios de cultivo se preparan dentro del laboratorio y estos tienen que llevar un proceso de esterilización previo o posterior a su preparación para que estén en óptimas condiciones para la identificación de cada uno de los microorganismos que se quieran aislar dentro del laboratorio. Agregado al aislamiento de los microorganismos, podemos mencionar un proceso o un procedimiento de identificación específicamente con las bacterias, y es la denominada coloración de Gram. Cuando hablamos de la coloración de Gram, se denomina así en base a su creador, Hans Christian Gram, en el año de 1884, y que logró a través de ciertos reactivos verificar la permeabilidad de las bacterias, la permeabilidad de la pared celular de las bacterias, y utiliza ciertos reactivos como el cristal violeta, el alcohol ácido para decolorar, la fuchina y la safranina para que las bacterias puedan tomar cierta tonalidad. Y es así como podemos definir que las bacterias, en base a la coloración de Gram, podrían ser Gram positivas y Gram negativas. Aquellas que toman una tonalidad color violeta y que de alguna manera retoman el primer colorante, pueden verse al microscopio de color azul o violeta o morado al microscopio. Las bacterias Gram negativas que no tomaron el primer colorante y que se decoloran con el alcohol acetona y retoman la coloración de la fuchina o la safranina, se verán de color rosa o color rojizo, que son las Gram negativas. Es así como las bacterias de color azul o morado o violeta, en este caso, les llamamos Gram positivas, y las bacterias observadas al microscopio de color rojo o rosa se denominan Gram negativas. Vamos a través de cierta sección de video de comprender un poco mejor la práctica, y vamos a ver cómo se pueden preparar los diferentes medios de cultivo, desde los líquidos hasta los sólidos, y cómo es el procedimiento, cómo se desarrolla el procedimiento de la coloración de Gram para la identificación de ciertos microorganismos a través de su tinción.